Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy vamos a hablar acerca de Benito Juárez. Que bueno, mucha gente cree que Benito Juárez fue un héroe nacional. Por eso sale Benito Juárez en los billetes de 20 pesos. Y aparte en las escuelas nos enseñan acerca de eso, de aquel personaje histórico de nuestra nación. Pero también miren, en las escuelas nada más nos enseñan las cosas buenas que hizo Benito Juárez durante su gobierno. Pero no siempre, no, o sea, no toda la historia nos enseñan acerca de ese personaje en las escuelas de aquí. También Benito Juárez también hizo cosas malas al país. ¿Cuáles fueron? Pues a ver, lo investigué en internet acerca de Benito Juárez, si Benito Juárez era un héroe nacional o un traidor. Todos dicen que es un héroe nacional, otros dicen que es un traidor. Bueno, Porfirio Díaz consideraba a Juárez como un traidor o un vendedor de patrias, porque le vendió, o sea, después de la intervención estadounidense en México en 1847 a 1848, pues México perdió la mitad de su territorio. Nada más una parte al norte de México que está entre Sonora y Arizona. No me acuerdo cómo se llama ese territorio, pero lo investigué en internet, no me acuerdo cuál era, pero Juárez le vendió esa parte de territorio a Estados Unidos. No sé por qué, pero en internet de seguro ahí va a decir los resultados. ¿Para qué les voy a mentir? O sea, no, yo no voy a inventar la historia. Yo ocupo saber si la historia es verdadera lo que dicen todos. Porque no vaya a ser que inventemos la historia igual como los gringos. Sí, porque ya los gringos inventan su historia. Lo inventan. O simplemente no mencionan su historia olvidada. O sea, ese es el problema. Entonces, a ver, mire. Vamos a ver, pues, si Juárez era un traidor o un héroe nacional. Aquí tengo toda la información y las preguntas necesarias para comprobar ciertas expectativas acerca de Benito Juárez. Pues bueno, esta es la pregunta, dice, ¿qué traición hizo Porfirio Díaz? Se acusa a Porfirio Díaz de haber solicitado al gobierno de los Estados Unidos un general yanqui que viniera a mandar a todo el ejército de la República Mexicana, de haber ofrecido parte del territorio nacional a los Estados Unidos, a cambio de su ayuda material en la lucha contra los conservadores y el imperio de Maximiliano. Pues bueno, esa historia jamás me la han contado en las escuelas, nunca nos mencionan aquellas historias olvidadas de México, nunca nos mencionan eso. Eh, pues sí, porque lo más probable es que sí Juárez hizo eso. Es que bueno, yo no sé cómo explicarles, porque o sea, no hay registros de aquella época que confirman de que Juárez hizo eso, de solicitar al gobierno de Estados Unidos a un general yanqui para que viniera a mandar todo el ejército de la República Mexicana. Entonces, pues, no sé si esa historia es cierta o no, lo que dicen ahí. Y no solo esa pregunta, ahí viene más. ¿Qué vendió parte de México Benito Juárez? Dice, el tratado derivado su nombre de Robert Milligan McLean, entonces embajador de los Estados Unidos ante México y de la política liberal mexicano Melchor Ocampo, que negociaron el tratado con la esperanza de que el dinero y reconocimiento al gobierno de Juárez impulsaría el éxito del Partido Liberal en la guerra de... Nomás dice guerra de, pero no dice qué tipo de guerra fue. Eh, se me hace que en la guerra... Se me hace que la guerra contra la guerra entre Estados Unidos y México en 1847. Yo creo que a eso se refiere. Bueno, yo creo. Luego otra pregunta. ¿Quién se opuso a Benito Juárez? Porfirio Díaz consideró que la reelección de Juárez era indefinida y forzosa, además que la reelección que la reelección era una traición a la democracia, motivo por el cual se rebeló
con la Revolución de la Noria en 1871. Y luego viene otra pregunta. ¿Qué hizo Benito Juárez con Estados Unidos? Benito Juárez autorizó la firma del Tratado de McLean Ocampo en 1859. El acuerdo concedía el paso a perpetuidad de los estadounidenses por el istmo de Tehuantepec, el área terrestre más angosto entre el Océano Pacífico y el Golfo de México. ¿Qué territorio vendió qué territorio vendió Benito Juárez a Estados Unidos? Durante las negociaciones de la cesión territorial de la guerra de 1847, se volvió a poner en la mesa por parte de los Estados Unidos la obtención de un paso por el istmo de Tehuantepec y varias rutas más, llegando a ofrecer 15 millones de dólares, cosa que no prosperó. ¿Cuántos territorios vendió México a Estados Unidos? Esa es la pregunta. Dice, según sus términos, México se vendió al 55% de su territorio, incluyendo estados actuales, que es California, Nevada, Utah, Nuevo México, las mayores partes de Arizona y Colorado, y partes de las actuales Oklahoma, Kansas y Wyoming a los Estados Unidos. Esas son las preguntas que por eso dicen que Benito Juárez era un traidor a la patria, o que era un vendedor de patrias. Porque es que miren, a ver, es que la otra vez me pareció una información, no me acuerdo cuál era, pero que Juárez vendió una parte de México al norte del país. No me acuerdo cómo se llama. Uh, O sea, esas son las desventajas que hizo Benito Juárez durante su mandato. Por eso Porfirio Díaz quiso derrocar a Juárez. Porque, o sea, era un vendedor o sea, Porfirio Díaz le consideraba a Juárez como un vendedor de patrias. Por eso Porfirio Díaz entró al poder en 1879, más o menos por ahí. Y que, o sea, en ese tiempo México estaba en tiempos de guerra, o sea, la crisis económica de México era muy grande, o sea, tenía muchas deudas externas, tenía que pagarles a otros países como Inglaterra, España y Francia. Pero como no tenía dinero, pues tantas guerras que hubo, o sea, guerras extranjeras y nacionales afectaron eso a la economía mexicana en el siglo XIX. Y con tantas guerras que ha tenido México, Porfirio Díaz entró al poder. Por eso quiso transformar al país a un México moderno. Y bueno, pues Porfirio Díaz todavía siguió gobernando al país durante 30 años. O sea, lo volvieron a reelegir al presidente, a Díaz. Por eso Porfirio Díaz llevó 30 años en la presidencia. Y ya en 1911 Porfirio Díaz renunció a la presidencia, porque ya estaba iniciando el estallido de la Revolución Mexicana. Porque, miren, como Porfirio Díaz ya llevaba tiempo gobernando al país durante 30 años, ya sabemos que Porfirio Díaz transformó al país en un México moderno, claro. Porque en el siglo XIX la transformación de México no cambiaba, pues, por tantas guerras que el país tuvo en el siglo XIX, entre guerras nacionales y extranjeras. Es que miren, la verdad es que la historia de México, o sea, sé que tenemos que aprender tanto de la historia de México, claro, pero no, nada más nos enseñan la parte, o sea, la parte buena, pero nunca nos enseñan la parte mala, o historias que simplemente el Estado mexicano lo olvida. Así como Gustavo Díaz Ordaz, que Gustavo Díaz Ordaz hizo el masacre de Tlatelolco. Incluso el movimiento estudiantil del 68. Por eso el gobierno por eso el partido de PRI quiso que el Estado mexicano olvidara pues esto del movimiento estudiantil y de la matanza de Tlatelolco. Quiso que olvidaran esa historia. Pero de hecho hay muchos mexicanos que sobrevivieron durante la masacre de Tlatelolco y del movimiento estudiantil en el 68. Y la gente
pues, como que lo han, o sea, sí, como que reescribieron la historia, pues. O sea, ya sé que hay personas que sobrevivieron al movimiento del 68, pero lo que quería Gustavo Díaz Ordaz es que mataron a muchos estudiantes y a los maestros de cualquier universidad o prepa mexicana para no seguir protestando contra el gobierno. Porque muchos estudiantes o maestros fueron capturados, fueron llevados a otro lugar, no sé a dónde. Jamás se supo a dónde los llevarían. Otros fueron asesinados por el ejército y entre otros más. Por eso muchos partidos políticos como el PRI, pues, o el PAN, o el PRD, otros partidos políticos mexicanos quieren como que quieren, o sea, quieren olvidar la historia pasada, quieren olvidarlo. Y eso la verdad pues no, y eso pues no es así. O sea, todos sabemos que los gobiernos hicieron cosas buenas, claro. ¿Y cuáles fueron las cosas malas? Ahí está. Pero bueno, el punto es que mucha gente considera a Benito Juárez como un héroe nacional. Otros dicen que fue un traidor o un vendedor de patrias. Eso lo consideraba, bueno, la gente lo considera eso, incluso Porfirio Díaz igual. Por eso, eh, es que en internet me pareció algo acerca, o sea, ¿qué territorio vendió Benito Juárez a Estados Unidos? Porque, o sea, es que Benito Juárez no debió venderle a Estados Unidos a, no, un pedazo del territorio del norte de México. Es que no me acuerdo cómo se llama, no me acuerdo, pero sí me apareció eso en internet. Eh, a ver, ¿cómo se llama? Bien, no les voy a mentir, ¿eh? No les voy a mentir. Mm, a ver, es que no me parece. Mm, ay, ¿cómo se llama? A ver, déjenme ver cómo era México en el siglo XIX, o sea, cuando México perdió su territorio con Estados Unidos. A ver, ¿cómo se llama? A ver, a ver, déjame ver. Miren, ahí está, ya me apareció el mapa. De hecho dijeron que Juárez quería venderle esta parte del territorio de nosotros a Estados Unidos. Quería venderle, no sé por qué, pero en internet me pareció eso, o sea, me pareció esa razón de que Juárez quería vender este pedazo de territorio a Estados Unidos después de que los gringos nos ganaron la guerra en la intervención estadounidense en México en 1848, cuando firmamos el Tratado de Guadalupe Hidalgo. Por eso Juárez quiso vender ese territorio, pero o sea, yo no o sea, lo que yo no entiendo es por qué lo vendió. Por eso la expansión territorial de Estados Unidos iba creciendo, mientras que México iba perdiendo su territorio. Pues no sé por qué lo vendió, o sea, esa es la pregunta, o sea, ¿por qué lo vendió? O sea, ¿cuál fue su motivo o circunstancia que vendió ese territorio? Y también, y no solo este pedazo de territorio, sino que también quería venderle el corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec y también a otras comunidades mexicanas. O sea, quería venderle eso Juárez a Estados Unidos. No, o sea, no me acuerdo, o sea, no sé, aparte del Istmo de Tehuantepec, no me acuerdo qué más. No me acuerdo, ay. Es que lo acabo de leer acerca de eso, pero ya no me acuerdo. A ver. A ver, déjenme ver cómo, qué... Ah, aquí está. Um,
O sea... no, esa no es. A ver. A ver. Aquí. No, esa no es. Ay, es que no me acuerdo. No me acuerdo qué pregunta sale. Mm, no es. Ay, ya se me olvidó. Es que ya se me olvidó la pregunta. Ya se me olvidó la pregunta. Es que. O sea, es que yo sé que. O sea, aparte de que ese territorio que yo les mostré en mi teléfono, la que vendió Juárez a Estados Unidos, también no solo vendió ese pedazo de territorio, también vendió. Quería venderle Juárez quería vender a Estados Unidos el istmo de Tehuantepec y otros más y otros comunidades mexicanas, o sea, que esas y otras comunidades que hacían el desarrollo económico del país. Eso quería hacer eso Juárez. No me- creo que, bueno, el del istmo de Tehuantepec, en la pregunta de qué hizo Benito Juárez con Estados Unidos, pues ya la leí que Benito Juárez utilizó la firma del Tratado de McLean, Ocampo, en 1859. El acuerdo concedía el paso perpetuidad de los estadounidenses por el istmo de Tehuantepec en el área terrestre más angosto entre el Océano Pacífico y el Golfo de México. Mm, a ver. Ya está. ¿Qué territorio? Esta es la pregunta aquí, dice. ¿Qué territorio vendió Benito Juárez a Estados Unidos? Dice. Bueno, esa pregunta ya lo leí, pero para que sepan. Para que sepan ustedes. Durante las negociaciones de la cesión territorial de la guerra de 1847, se volvió a poner en la mesa por parte de los Estados Unidos la obtención de un paso por el istmo de Tehuantepec y varias rutas más, llegando a ofrecer 15 millones de dólares, cosa que no prosperó. Pero, o sea, lo que yo no entiendo es por qué Juárez quería hacer eso. Porque quería venderle a Estados Unidos el istmo de Tehuantepec y otras rutas más de México, pero en la parte sur. E incluso el territorio al norte del país, o sea, ¿por qué quiso venderle eso a Estados Unidos? O sea, eso es la pregunta. Por eso Juárez, por eso Porfirio Díaz consideró a Benito Juárez como un vendedor de patrias, o sea, un traidor a la nación. Porque eso es o sea, porque Porfirio Díaz ya sabía lo que estaba haciendo Juárez. De venderle que quería vender nuestras tierras, Juárez, a Estados Unidos. Incluso las rutas que hacen el desarrollo económico del país, como el istmo de Tehuantepec, eso quería venderle Juárez a Estados Unidos. Por eso Porfirio Díaz se molestó, incluso quiso hacer como un levantamiento para derrocar al gobierno de Juárez. Es por eso. Miren, yo la verdad no les estoy mintiendo. Si quieren, o sea, si quieren pueden investigar en internet y ahí les va a aparecer la información. Porque porque yo ya llevo tiempo que sigo estudiando la historia de México e incluso interesarme tanto más en la política. Entonces, ¿para qué les miento? Yo la verdad, yo no voy a ser como los gobiernos mexicanos, como el PRI, el PAN, el PRD o cualquier otro partido político o partidos neoliberales. Yo no voy a ser así. O sea, yo quiero, o sea, como que reescribir la historia, o sea, tener la historia verdadera, no tener la simple historia falsa, o sea, o inventar la historia. Yo quiero tener la historia verdadera, o sea, quiero tener pues, o sea, toda la historia mexicana, aunque las historias olvidadas, hasta las historias malas que México tuvo, y no solo en la nación, también los personajes históricos también de esos tiempos, como Benito Juárez, Miguel Hidalgo y otros personajes más de la historia del país. A ver, aquí, bueno, ya
En una página web de aquí de Google dice, de acuerdo con el político ideólogo liberal mexicano Ignacio Ramírez, Benito Juárez fue el que introdujo el fraude electoral. Aquí dice, sin duda, Benito Juárez es reconocido por muchos como uno de los mejores presidentes de la historia de México. Bueno, claro, porque la gente lo considera así. Su legado es considerado como uno de los grandes triunfos de los liberales. Entre sus mayores logros de su carrera política destaca la creación de las leyes de reforma y la creación de un gobierno republicano que defendió la libertad de México ante el imperialismo, o eso se documenta en los libros de historia. Con información de cultura colectiva, Juárez nació en San Pablo Guelatao, Oaxaca, el 21 de marzo de 1806, cuando antes México era parte de la Nueva España. Juárez era de una familia indígena de allá de Oaxaca, que bueno, Juárez es de una familia zapoteca. Bueno, eh, eh, Juárez era de una familia zapoteca y Porfirio Díaz era de una familia mixteca. O sea, Benito Juárez y Porfirio Díaz nacieron en el mismo estado, en Oaxaca. O sea, sí se llevaban bien, pero al final ya se cayeron mal. Bueno, sigamos. A los 3 años quedó huérfano. Sus padres eran indios zapotecos, pasando así al cuidado de su tío Bernardino, quien era pastor de ovejas y lo formó de una manera rigurosa. A los 3 años se mudó a la ciudad de Oaxaca para continuar con sus estudios. Y ahí trabajó por un tiempo como cosechero de grana. Pero más tarde encontró protección de don Antonio Salanueva, un hombre de oficio de la imprenta que se dedicaba a encuadernar libros y tesorería de la orden franciscana. También viene más, no se creen que ya está ahí. Eh, de esta manera aprendió a leer y escribir en el escenario de la Santa Cruz. Estudió la preparatoria, curso filosofía y latín. Al estar muy interesado, animado por la institución política mexicana, la institución política de México, en 1828 ingresó al Instituto de Ciencias de Artes y Artes de Oaxaca, donde cursó la licenciatura de Derecho. Hoy en día Juárez sigue estando bajo dos términos. El primero, visto como revolucionario, izquierdista, socialista y parte del pueblo, en donde se coloca el presidente Andrés Manuel López Obrador, mientras que en otros lo consideran un traidor a la patria por anular nuestra independencia y soberanía a entregarnos en manos de los Estados Unidos, que lo salvó de ser capturado por Miguel Miramón en Veracruz. Lo hicieron presidente y lo sostuvieron durante todo el resto de su vida en el poder, siempre con facultades extraordinarias como dictador perpetuo. Si no hubiera muerto todavía estaría en el poder. De acuerdo con el político e ideólogo liberal mexicano Ignacio Ramírez, Benito Juárez fue el que introdujo el fraude electoral. Además era irresponsable y ambicioso. Así se prueba desde muy joven, cuando abandonó el rebaño que le había confiado y se escapó a Oaxaca a probar fortuna, ciudad en la que estaba el Instituto de Ciencias y Artes, centro masónico al que afilió, en donde se hizo intelectual. Luego dice aquí, bueno, antes de leer esa parte, es que por eso dicen que Benito Juárez era un traidor a la patria, o un vendedor de patrias. Bueno, es que se le puede decir como de diferentes formas.
Por eso mucha gente lo considera así a Juárez. Incluso Porfirio Díaz igual lo consideró así a Juárez. Por eso Porfirio Díaz quiso derrocar al gobierno de Juárez para que Porfirio Díaz entrara al poder. Por eso Porfirio Díaz decía que Juárez era un traidor. Por eso mucha gente le creyó la palabra a Juárez y de seguro ellos también lo creyeron así. Es que miren, ocupamos saber toda la historia verdadera, no tenemos que saber la historia falsa, o sea, ocupamos tener toda la historia verdadera si Juárez fue así o no. También, y no solo Juárez, también otros presidentes de México, como Gustavo Díaz Ordaz, y no solo presidentes, también héroes nacionales como Miguel Hidalgo, insurgentes de la independencia, y entre otros más. Pero los personajes, los más famosos que se hablan todavía en la historia de México, incluso en las escuelas igual. Bueno, aquí dice, el fin del imperio de Maximiliano está lleno de actos cobardes y deshonrosos, cometidos por Juárez y los suyos. A traición fue entregado a Maximiliano, a la vengativa inquina de un inhumano Juárez que violó sus propias leyes para complementarse a los yanquis y fusilar al valeroso príncipe. El triunfo de Juárez sobre Maximiliano no fue un triunfo de México sobre Francia, pues lo cierto es que el triunfo correspondió a Estados Unidos y felicitó su dominio sobre nuestro país, detalló Pedro Salmerón. Pero la jornada mismo que retomó lo escrito en el libro Juárez y Maximiliano, La Roca y el sueño de Armando Fuentes. Esa ya es la última información. Dice, asimismo critica que nadie pudo averiguar a ciencia cierta en el papel, carta, discurso, proclama o manifiesto había dicho Benito Juárez, aquello de respeto al derecho ajeno es la paz. Pasadamente esa frase es muy conocida que dijo Benito Juárez, incluso al nivel nacional, porque por eso México no se mete en guerras a lo que no le importa, porque ya sabemos que nosotros no nos incumbe estar en guerras, como Estados Unidos, que Estados Unidos se mete en guerras que no le importan, bueno, a guerras que no debería importarle, pues. O sea, Estados Unidos lo hace por intereses. O cuando tiene crisis económica, así como, por ejemplo, el dólar. Ahorita en Estados Unidos ya bajó. Ya hay desempleos en Estados Unidos. Por eso lo que quiere el gobierno es meterse en guerras. Por ejemplo, con Rusia y Ucrania. Estados Unidos quiere meterse en el conflicto entre Rusia y Ucrania. Por eso Estados Unidos quiere enviarle armamentos a Ucrania para defenderse contra las invasiones rusas. O sea, es lo que quiere Estados Unidos. Y no solo en la guerra con Rusia y Ucrania. También quiere apoyar a Corea del Sur y a Taiwán contra las invasiones norcoreanas y chinas. Porque miren, aunque a Ucrania sigue siendo un país independiente, pero sigue siendo parte de Rusia. De hecho, todos los países que fueron parte de la Unión Soviética, o sea, de Rusia, siguen siendo parte de Rusia. Porque hay países que quieren volver con la madre patria, que es Rusia. Hay otros países que ya no quieren estar con la madre patria y quieren ser países independientes. Pero en el conflicto con Ucrania, es que Ucrania quería adueñarse de Crimea y Donetsk. Y por eso Rusia le molestó tanto. Y no solo por eso. También porque Ucrania quería unirse a la OTAN. Pero como Estados Unidos... Bueno, no Estados Unidos. Pero como Rusia se enteró de eso, por eso Rusia quiso invadir a Ucrania. Por eso la OTAN, incluso Estados Unidos quieren apoyar a Ucrania para que se defienda contra las invasiones rusas. Pero Rusia no está solo en este conflicto. También, Bielorrusia y Rusia son aliados.
O sea, porque Bielorrusia quiere volver con la madre patria. Por eso, aunque Bielorrusia sigue siendo un país independiente, sigue siendo parte de Rusia. Por eso Bielorrusia y Rusia están aliados. Y ambos países bueno, Bielorrusia está apoyando a Rusia a defender contra las invasiones ucranianas. Lo mismo como en el conflicto entre China y Taiwán, porque miren, el conflicto de China y Taiwán es que miren, Taiwán ya sé que es un país independiente, claro, pero China está reclamando a la isla taiwanesa que esa tierra es parte de China. Pero Taiwán está diciendo que no, que esa tierra, que es la isla, que se llama Taiwán, es un país independiente. Es que miren, para comprender la historia ocupamos saber la historia o sea, así, o sea, ocupamos saberlo, esa historia, pero en el pasado, después del reciente y hasta ahora para comprender acerca de eso, de los conflictos entre Rusia y Ucrania y China y Taiwán. Y bueno, en el caso de Corea del Norte, pues miren, Corea del Norte y Corea del Sur ya se odiaban desde, o sea, desde que los japoneses se retiraron en la península coreana, pues ya había iniciado la Guerra Fría en 1949, o sea, ya después de 4 años que se acabó la Segunda Guerra Mundial. Por eso los bloques occidentales y orientales bueno, sí, los bloques occidentales querían dividir la península coreana en dos. O sea, que el norte fuera comunista por parte de la Unión Soviética y que el sur fuera democrático por parte de Estados Unidos. Por eso en 1950 inició la Guerra de Corea. Porque ya que Corea del Norte estaba apoyado por la Unión Soviética y Corea del Sur por Estados Unidos. Ya después se vinieron más países integrándose en la guerra. Pues bueno, ya pues Corea del Sur ya estaba apoyado por Estados Unidos y la ONU. Y mientras que Corea del Norte estaba apoyada por la Unión Soviética y después se integró China en el conflicto. Duró 3 años la guerra de Corea hasta que ya en 1953 se firmó un armisticio para que ya la península coreana que estuviera dividida en dos. O sea, quisieron hacer lo mismo Estados Unidos y la Unión Soviética, pero con la guerra de Vietnam. Quisieron hacer lo mismo allá en Indochina. Pero cuando inició la guerra de Vietnam, ya Vietnam estaba apoyado por la Unión Soviética, e incluso por Corea del Norte y China. O sea, Vietnam estaba apoyado por países comunistas, porque Vietnam del Norte se estaba haciendo un país comunista, mientras que Vietnam del Sur estaba apoyado por Estados Unidos, que el país era democrático, Vietnam del Sur. O sea, lo mismo como pasó en la guerra de Corea, iban a hacer lo mismo con la guerra de Vietnam. Pero resulta que Vietnam del Norte terminaría ganando la guerra de Vietnam. Porque, o sea, el ejército de Vietnam del Norte tenía mejores tácticas y conocían el terreno de ahí en Vietnam del Sur. Por eso quisieron, o sea, es que Estados Unidos y la Unión Soviética quisieron que la península coreana y el país de Vietnam fueran un solo estado. Pero nunca se hizo un solo estado, o sea, una sola nación en Corea, en la península coreana. Nunca fue una sola nación. De hecho, dividieron las dos Coreas en dos, ahí en el paralelo 38, ahí en la zona desmilitarizada. Mientras que o sea, iban a hacer lo mismo con Vietnam, pero en Vietnam, pues ya, los vietnamitas del norte ya habían ganado la guerra con Vietnam del Sur. Y por eso Vietnam se reunificó y lo convirtieron en un solo estado. De hecho, sí, la Guerra Fría terminó, o sea, inició desde 1948 o en 1949 y se terminó en
91 cuando cayó la Unión Soviética. Así, por eso hay muchos conflictos entre países orientales y entre occidentales. Por eso Estados Unidos se mete a guerras a lo que no le importa, por dinero y por crisis económica. Y así. Por eso México nunca se mete a lo que no le importa. O sea, nunca se mete en guerras extranjeras, nunca se mete. O sea, que los países que están peleando, ellos que resuelvan lo suyo. Mientras que México no se va a involucrar en eso. Si Estados Unidos le dice a México que se involucre, México México lo va a negar. Porque nosotros somos un país independiente y soberano. No somos tierra de conquista. No somos una colonia. Ningún protector de Estados Unidos. No lo somos. Nosotros somos libres. Somos libres en México. Somos libres. Somos independientes y somos soberanos. Todos los mexicanos. Por eso Juárez por eso hizo un dicho. El respeto el respeto al derecho ajeno es la paz. Para el autor, que sabe quién leyó la frasecita, le gustó y se le da endilgo a Juárez. O sea, esa frase es muy conocida en México, porque eso es lo que dijo eso es lo que dijo Benito Juárez. Mientras que la frase que decía Porfirio Díaz durante su mandato era: pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos. Pero de todas maneras los gringos les vale madre, pues. Les vale madre. Porque algunas siguen discriminando a México. Estados Unidos hace políticas pendejas que quieren invadir a México nada más por intereses, nada más por dinero. Y así. O sea, muchos países ya le han dicho a Estados Unidos que ya deje sus políticas pendejas ya. Que ya lo dejen. Ni tampoco tampoco que no viole la soberanía mexicana. Porque con la soberanía no se juega. Pero a Estados Unidos le vale madre todo. O sea, ya le dijo Rusia que si sigue así Estados Unidos, o sea, si Estados Unidos invade primero a México primero, si Estados Unidos invade México primero, Rusia iba a apoyar a México. Iba a derrotar a Estados Unidos. Por eso dicen que Estados Unidos hace políticas pendejas, que quiere culpar a otros países por sus problemas. O sea, eso la verdad pues no es así porque, o sea, está violando la soberanía, o sea, está violando pues la soberanía de otro país. Por eso Rusia y China son aliados. Y obviamente ambos países apoyan a México. Por si Estados Unidos invade a México, ya Rusia y China vaya a apoyar a México contra los invasores estadounidenses. Así. Y bueno, pues eso es todo por hoy. Ya hablamos tanto, o sea, hablé tanto de política porque yo la verdad yo estoy muy interesado en la política, en la historia, pero muy pronto seré presidente de México. Pronto voy a tener mi propio partido político, ya que una vez que ya estudie mis ciencias, una vez que estudie ya las ciencias políticas en la universidad y seguiré estudiando más historia también. Entonces, pues sí, hablamos tanto de conflictos nacionales y extranjeras, también acerca de Benito Juárez, porque lo consideran un héroe nacional o un traidor a la patria, por eso mucha gente lo consideró así. La gente de México consideró así a Benito Juárez, que era un héroe nacional o un vendedor de patria. Y no solo la población mexicana, también Porfirio Díaz también conocía los actos también de Benito Juárez. Por eso Porfirio Díaz quiso derrocar a Juárez durante su mandato, para que Benito Juárez entrara al poder en 1879. Por eso Porfirio Díaz gobernó 30 años. Y en 1911 Porfirio Díaz renunció a la presidencia. Por esta ayuda de la Revolución Mexicana se exilió en Francia y allá murió. Porque la Revolución Mexicana todavía seguía. Y aparte porque el pueblo de aquí no lo quería. Por eso en las escuelas nunca nos enseñan las cosas buenas. Bueno, sí nos enseñan las cosas buenas
de cada personaje histórico de México, pero nunca nos enseñan las cosas malas que hicieron los presidentes, nunca nos enseñan eso. Entonces pues ahí está el problema. O sea, yo por eso quiero reescribir la historia y tener toda la historia verdadera de la historia de México. Y también las historias olvidadas también, igual. Entonces, pues bueno, nos vemos hasta el próximo video. Espero que les haya gustado este video.